Población. La población estadística es el total de individuos que presentan o podrían presentar un rasgo característico que se desea estudiar. Podemos clasificarlo como finito o también como infinita. En el caso del finito tenemos un número pequeño de elementos, como ejemplo el número de alumnos en determinada escuela, y en el caso de la infinita está compuesta por un número muy grande, como ejemplo la cantidad de granos de arena que puede haber en una playa. Los ingenieros químicos lo utilizan en el área de control de calidad para conocer la reacción de la persona a la que va dirigido el producto. La muestra es un subconjunto de datos o individuos de una población. Tienen como características formar parte de un subconjunto mayor llamado población estadística. Tienen un número reducido y manejable de datos de interés estadístico. Finalmente se escogen al azar y su tamaño es objeto de estudio matemático, con el fin de garantizar proporciones juntas y garantizar una representativa del total. Como ingenieros químicos es de suma importancia debido a que con ella podemos determinar la calidad de un producto en específico o qué podría pasar si cambiamos las condiciones al proceso de producción de dicho producto, entre otros ejemplos. Un parámetro, o también conocido como estadístico descriptivo, es aquel valor que permite interpretar los datos obtenidos de una muestra poblacional. Representa todos los datos en un solo valor. Para ello se hace uso de fórmulas matemáticas. Los principales parámetros estadísticos son los siguientes. Primero, las medidas de posición, que son indicadores que resumen todos los datos a uno. Existen dos tipos de estas medidas: de tendencia central, que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o la población, las cuales son la media, que es el valor promedio; la mediana, el dato de en medio, donde se halla la misma cantidad de datos en ambos extremos; y la moda, el dato que más se repite. De posición no central, como los cuantiles, que son divisiones de manera ordenada de los datos. Estas son cuartiles. Dividen a la distribución de datos en cuatro partes y es el más utilizado, entre otros. Por último tenemos las medidas de dispersión, que ofrecen información sobre el grado de variabilidad de una variable. Hay de dos tipos: absolutas, que están dadas en las unidades que se miden las variables, por ejemplo, desviaciones medias, la varianza o la desviación típica; y relativas, informan de la dispersión, como las de dispersión absolutas, pero lo hacen en términos relativos, como un porcentaje. Como ingenieros químicos, los parámetros nos sirven para interpretar un gran número de datos que se extraen al analizar una determinada muestra estadística. Por ejemplo, consideremos un reactor que lleva a cabo una reacción química. Se tomó una muestra del reactor y se analiza para obtener el porcentaje de A en la alimentación que ha reaccionado con X. Al tomar las muestras son datos relativamente diferentes. Se podría definir el verdadero valor de X como el valor que se obtendría al efectuar un número infinito de mediciones y promediar los resultados, pero tampoco existe una manera analítica de llevar esto a cabo. Lo que más se puede hacer es estimar el valor verdadero de X a partir de un número finito de valores medidos. Para estimar este valor se utiliza la media aritmética, un parámetro estadístico de tendencia central u otras herramientas estadísticas. Pasando al término de estadístico, podemos decir que es una función real y medible de una variable aleatoria, siendo considerada esta última como una variable difícil de predecir por los diversos valores que puede tomar. Es por ello que una vez que se determinan varios estadísticos, es posible exigir ciertas condiciones para poder considerarlos como estimadores, y gracias a los estimadores podemos intentar predecir ciertos valores de una totalidad de datos a partir de muestras más pequeñas, de tal manera que un estimador es un estadístico al que se le van a exigir ciertas condiciones para que pueda calcular de forma fiable el parámetro buscado. Ahora, sabemos que un estadístico es una función real y medible de la muestra de una variable aleatoria, de tal forma que juega un papel imprescindible para la ingeniería química, ya que durante el estudio de procesos es posible tomar aquellos valores que hacen eficiente
a una producción, considerando los valores que dieron mayores ganancias y menor deterioro de equipos. También es importante aclarar que si tenemos la muestra de una variable aleatoria, cualquier función real y medible de dicha muestra será un estadístico, pero no todos los estadísticos serán válidos para estimar según qué parámetro tengamos. Finalmente, un ejemplo práctico es en un reactor donde se lleva a cabo una reacción química, comenzando con el reactivo A puro en el reactor y manteniendo la temperatura del reactor constante. Transcurridos 2 minutos se toma una muestra del reactor y se analiza para obtener el porcentaje de A en la alimentación que ha reaccionado con una variable X. Esta X debería tener un valor único. Sin embargo, en un reactor real, X es una variable aleatoria y cambia de manera imprescindible de una corrida a otra en las mismas condiciones experimentales. Aquí hacemos uso de la media aritmética para estimar el valor verdadero de X, además de ser una medida de tendencia central. La media es un estadístico al que se le exigen condiciones para poder calcular este valor. Variables y clasificación. La variable estadística es una característica que posee un individuo de una población estadística y que es propenso de adquirir ciertos valores, los cuales se pueden medir, por ejemplo, la edad. Ahora veremos su clasificación. Primero veremos las cuantitativas o métricas, que se definen por la existencia de una unidad de medición que puede ser contable, medible o ponderada. Existe la cuantitativa discreta, que es aquella variable que utiliza números enteros y no finitos, por ejemplo, personas que componen un hogar familiar. Después está la cuantitativa continua, que utiliza valores finitos y objetivos, así como números decimales. Un ejemplo podría ser el peso de una persona. Finalmente tenemos las cualitativas o categóricas. Las variables cualitativas se caracterizan por clasificar a los individuos o fenómenos solo con relación a sus atributos. Tenemos la cualitativa nominal, aquella cuyos valores no tienen un orden lógico, por ejemplo, nombres de personas. La cualitativa ordinal, en este caso sí existe un orden o cierta jerarquía, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Y la cualitativa binaria. Algunos estadísticos colocan como cualitativa aquellas variables que pueden ser dos. Ejemplo, las respuestas sí o no son las más habituales. Todas estas juegan un papel importante para determinar los parámetros involucrados en el estudio de un proceso, así como los valores que hacen eficientes la producción. El diseño de experimentos es una técnica que consiste en realizar una serie de experimentos en los que se inducen cambios deliberados en las variables de un proceso, de manera que es posible observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida. Con esta técnica se puede conseguir, por ejemplo, el mejorar el rendimiento de un proceso y así reducir su variabilidad o los costos de producción. Su aplicación en la industria comprende campos como la química, la mecánica, los materiales, la ingeniería industrial o la electrónica.